Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de Rolando por. Nos encontramos en el Museo Chimal-Tonali, que se encuentra en el ex rancho El Molino, que es fácil de llegar ya que se encuentra muy cerca de la cabecera municipal de Chimalhuacán y a un costado del auditorio Acomixtli-Nezahualcóyotl. Así que los invitamos a que nos acompañen y veamos qué más contiene este museo. Pues ya nos encontramos en esta bella ex hacienda donde albergan al Museo Chimal-Tonali. Me encuentro con el coordinador Miguel Ángel Franco, que nos va a platicar algunas cuestiones de este museo, aparte que nos va a dar un recorrido. Pero antes tenemos que preguntar, ¿por qué Chimal-Tonali? ¿Por qué Chimal-Tonali? Bueno, como todos sabemos, este es un museo municipal. Este es un museo específicamente de la historia y de la vida del municipio de Chimalhuacán. Ahora, desde la perspectiva toponómica, Chimalhuacán significa el lugar de los poseedores de escudos, o el lugar donde se posee el escudo. Chimal, de Chimali, es un tipo de escudo rodela con un faldón de plumas. Mientras que Hua significa poseer y Can lugar, ¿vale? Ese es el significado de Chimalhuacán. Cuando quisieron hacer un museo de historia, eligieron hacer una especie de mezcla de términos en el que mezclaron el Chimali de Chimalhuacán y el Tonali. El Tonali es una palabra que expresa aquello que le da vida a las cosas. En nuestra visión occidental, de alguna manera, lo percibimos como el alma, pero también puede significar el viento, el sol, aquello que le da vida a las cosas, el alma, las cosas buenas. Entonces, cuando mezclas estos términos, obtenemos el nombre que eligieron para este museo, Chimal-Tonali. Y ahora también preguntar, ¿a raíz de qué surge la inquietud por realizar un museo en esta hacienda y en esta localidad? Bueno, es una historia bastante compleja. Resumiéndola de una manera quedándonos muy somera, te diría que en principio se buscó rescatar este espacio. Así que en este edificio tan bello, de época colonial, que pueden visitar todos ustedes, en origen fue un proyecto de rescatar un espacio histórico, pero que en principio no tenía un propósito bien definido. De hecho, hace muchos años, en este lugar tú podías encontrar las oficinas de desarrollo social, otras de áreas administrativas, pero podemos platicar con honestidad que ya se encontraba el edificio en bastantes malas condiciones. Es un edificio que ya tiene más de 500 años, bueno, cerca de 500 años, perdón. Entonces, ya las condiciones no eran funcionales. Primero inició con un proceso de rescate de las instalaciones, de rescatar el patrimonio municipal, y poco después fue, bueno, ¿y ahora qué hacemos con el espacio? Y hubo muchas voces que dijeron, vamos a hacer un museo del carnaval, vamos a establecer oficinas, vamos a hacer un jardín, múltiples ideas. La que les pareció más adecuada, considerando las ideas y los objetivos locales, fue hacer un museo de historia y vida, que contuviera un poquito de todo. Tienes historia local, tienes cuestiones de prehistoria, pero también tienes cuestiones culturales, cuestiones de orgullo local. Y eso fue lo que finalmente terminó por decantar. La idea de que no solamente para ser una persona, para ser un ser humano, necesitas comer y dormir. También necesitas cultura, también necesitas arte. Así es. Y bueno, todo lo que nos comenta aquí nuestro querido coordinador Miguel Ángel, pues lo vamos a ver ahorita en un breve recorrido. Así que los invitamos a que se queden y nos acompañen. Información que no es suficiente el espacio del que disponemos para meterlo todo. De hecho, aquí solamente ponemos el asentamiento es nombrado República de Indios por los españoles y entregado en encomienda al profesor Blas Bustamante. Pero hay toda una historia detrás de esa cédula. Por tanto, este museo está diseñado para que cuando tú lo visites te venga acompañando un guía. Ese guía te va platicando tanto como tú quieras y tanto como a ti te interese.
Perfecto. Entonces depende mucho de las necesidades de cada quien, de cada persona que nos visita. Ok. ¿Y para realizar las visitas guiadas hay que hacer algún trámite o únicamente al museo? Bueno, hablando de un visitante en general, es decir, que viene el papá, la mamá y sus niños, basta con que en la recepción les diga que les gustaría que les acompañe un guía, solo con eso. En atención a grupos es ya otro tema. Ahorita por las circunstancias de la pandemia se hace complicado el manejo de grupos grandes. Sin embargo, bueno, pues sería cuestión de que se acerque con la dirección y empezar a platicarlo, a ver qué se puede hacer. A lo mejor dividirlo en grupos pequeñitos, no lo sé. Depende mucho de las características de cada grupo. No podía darte una regla bien definida. Ok, pues ya saben amigos, yo sé que a ustedes les está interesando y pues vamos a ver muchas cosas más. Quisiera platicarte, por ejemplo, yo no voy a hablar de toda la línea del tiempo porque solamente nota lo que me tarda en hablar de una sola serie. Pero este grupo de modelo de escultura se me hace muy llamativo. No sé si ustedes ya visitaron la Plaza de la Identidad de aquel lado. Claro, sí. Bueno, en la Plaza de la Identidad se encuentra un conjunto de esculturas que se llaman los pilares de la identidad. Aquí tenemos los modelos originales del escultor, Pablo Castro. Ahora bien, estas esculturas representan primero a un sembrador, a un pescador, a una sirena, a un músico y a un cantero. ¿Okay? Y esto también tiene su historia. Es una interpretación que se le da a este grupo de esculturas. Que por ejemplo, el sembrador y el pescador son actividades económicas predominantes en el siglo pasado. Chimalhuacán, aunque muchos de los vecindados más recientes no lo recuerden, en principio era un cerro que estaba rodeado de un lago, del lago de Texcoco, ¿vale? Por tanto, eso permitía que la gente subsistiera de la pesca, de la recolección, de la cacería, incluso de ciertas aves. Y la vida estaba muy ligada a la existencia del lago. También lo mismo, si bien la salinidad del territorio hacía que la agricultura se desarrollara, pero no de una manera muy portentosa, muy predominante, porque el suelo es poco fértil, por lo menos de manera relativa. Por supuesto existió aquí la agricultura, se ejerció durante muchos años, pero siempre nunca con un rendimiento como para denotar poderío económico. Claro, también me llamó mucho la atención lo de la sirena, porque cabe mencionar que hay una leyenda sobre la sirena, ¿verdad? Es correcto, y ese es el punto al que quisiera llegar. Del otro lado tenemos el músico y el cantero, que ya son actividades económicas modernas. Sin embargo, lo que se encuentra en medio, la sirena, es muy interesante porque mucha gente conoce la leyenda de la sirena. Pero aquí lo que buscamos es darle, no solamente contar la historia, sino también explicar un poquito el porqué de la leyenda. Porque esto es la vida cuando existía el lago de Texcoco, esto es la vida que ocurrió cuando ya no había lago, y lo que existe en medio es una explicación folclórica del por qué dejó de haber lago. La historia de la sirena dicho, hay muchísimas versiones, cada barrio tiene la suya. La versión que yo conozco, la más extendida, es que estaba aquí, al lago del Teatro Auditorio Mixtec, y en ese ojo de agua salía una sirena. La sirena salía a peinarse los cabellos, a acicalarse, a cantar, a tomar el sol. Y en ocasiones ocurría que los señores, saliendo de la jornada de trabajo, saliendo de la jornada de su día a día, se quedaban embelesados, embobados viendo la sirena y luego no llegaban a la casa, lo cual provocaba que las señoras molestas le fueran guardando un cierto resentimiento, lo cual terminó resultando en que las señoras, ya sea que mandaron a un niño a lanzarle piedras o fueron a llaninos, le agredieron, lo que sea. Ocurrió que la sirena, herida por ese insulto, por ese agravio, se fue de Chimalhuacán. Y la gente no sabía que cuando se fue la sirena, también se fue el corazón del lago de Texcoco. Y entonces se llevó el lago consigo. Desde entonces, ya no hay lago. Ahora, esto es una leyenda, esta es una explicación folclórica. Por supuesto, la historia de por qué dejó de haber lago es mucho más larga, mucho más compleja, pero es una forma que tiene la gente de explicarse a sí misma por qué suceden las cosas. De una manera más cultural, por así decirlo, también de este lugar, ¿no? O sea, tiene su propia historia, su leyenda y una forma más, tradicional, de la gente. Que en Chimalhuacán una de las actividades económicas y una de las actividades culturales ahora también, que se mezclan en este caso, más desarrolladas es la cantería.
Y la pregunta principal es, bueno, ¿por qué cantería? Les decía hace un momento, pues porque existía material para trabajar, así de simple. Y luego, porque fue acorde a la tradición prehispánica, es decir, sabemos que muchos de los instrumentos se elaboraron con esos materiales, con aquello que estaba disponible, y que luego fue evolucionando con el paso del tiempo. Es muy interesante pensar, por ejemplo, que pasamos de hacer molcajetes porque lo necesitamos para hacer una salsa, para incluso moler algún material que sirva para un pigmento o para una medicina, a utilizar esa misma técnica y evolucionarla para empezar a crear obras de arte. De hecho, en el municipio de Chimalhuacán tenemos el recinto ferial en el que, bueno, cuando las circunstancias lo permiten, en el municipio de Chimalhuacán tenemos la feria metropolitana, típicamente conocida como la Feria de la Piedra. En esta feria se le otorga a los participantes material, una piedra de determinadas características, y les dan un periodo de tiempo para poder elaborar una obra de arte. La gente va a la feria buscando ir a la línea, a los juegos, pero también tienen la oportunidad de ver a los canteros trabajando. Al final se le realiza un concurso y se eligen los mejores de cada categoría, ya sea primero para recibir un reconocimiento por su trabajo, por su talento, y después muchos de esos ganadores terminan en el Museo Canto del Sensei, ubicado muy cerca de la biblioteca de Mixtequiloya, o algunas de ellas también terminan exhibidas aquí en el Museo Chimaltonali para que la gente los pueda venir a visitar. Claro, que conozcan más de la cultura de este mismo municipio, que cabe mencionar en la feria inclusive hay espacios donde podemos comprar pequeñas artesanías igual hechas de piedra, ¿no? Como es la cultura que están realizando. Es correcto. La prehistoria es un tema muy interesante de estudiar. Primero porque no existe un registro histórico, un registro escrito más bien, de cómo sucedieron los acontecimientos, de qué ocurrió, de cuándo ocurrió, de por qué ocurrió. La única manera que tenemos de estudiar la prehistoria es a través de los vestigios, de los elementos fósiles que se encuentran en los espacios y que a través de su análisis nos permiten entender un poquito de cómo era la vida en aquel entonces. En esta sala tenemos primero una colección de fósiles que, si bien no son de origen local, han sido donados por personas habitantes de la localidad. Estos fósiles nos permiten explicarle a la gente los métodos por los cuales un elemento, hablando de una concha, de una hoja de un árbol, de un animal, de un hueso, pasa a convertirse en un fósil. Lo utilizamos un poquito como pretexto para poder dar esa explicación. Y luego, hablando ya en materia, les contamos un poquito acerca de los dos protagonistas de esta sala. Primero tenemos al hombre de Chimalhuacán, un vestigio fósil de aproximadamente unos 10.500 años de un hombre que habitó en este territorio. Fue encontrado muy cerca de aquí, en la colonia del Embarcadero. Y características interesantes, es decir, hablando un poquito ya en temas de estatura, aproximadamente de 1,65 m aproximadamente, y el tipo de vida que tenía, la alimentación que tenía, la edad a la que murió, aproximada otra vez, te repito, como no tenemos escritos, pues todo siempre existen distintas formas de estudiarlo y a veces no siempre son consistentes los resultados. Algo muy interesante, el cráneo es negro, sí, pero no está pigmentado, es decir, eso no es pintura. Esto es resultado de un proceso de mineralización que sufrió el cráneo, que como dio toda la osamenta en realidad, sí que le dio esa coloración. Las partes rojas, sí o no, sí, son pasta que de alguna manera sustituye elementos de la osamenta que ya no se encontraron. Pero por lo demás es uno de los vestigios fósiles más antiguos de la zona, es uno de los más importantes y además nos permite asombrarnos un poquito. A mí me parece muy interesante el tema de la coloración, sí, porque podemos explicarlo de una manera muy superficial si tú quieres. El estrato de suelo en el que se encontraba el vestigio fósil estaba muy cargado de hierro. El proceso de mineralización ocurre cuando poco a poco los minerales que se encuentran en el suelo van sustituyendo el hueso o el calcio de la osamenta, lo cual a través de un proceso, en este caso de 10.500 años, termina sustituyendo el mineral del suelo al hueso, quedando en realidad una réplica hecha del mineral que estaba en el suelo. Es decir, esto ya no es hueso, esto es una piedra que
que mantiene las características físicas del hueso, en específico la apariencia, la estructura. Es muy interesante y bueno, como ustedes, yo también quedé asombrado y pues qué mejor que ustedes vengan aquí al museo y puedan disfrutar de esta historia, Chimalhuacán. Uh-huh. Por otro lado, ¿qué nos cuenta de esta pieza? Esta pieza, a primera vista, pocos, si no tuviéramos aquí la anotación, podrían adivinar que es una muela de mamut. ¿Por qué una muela de mamut? Porque es lo mismo un vestigio fósil de la megafauna que habitó el territorio. En toda la zona se pudo encontrar en algún momento de nuestra historia, estamos hablando de mamuts, estamos hablando de gliptodontes, una suerte como de armadillos gigantes, de una especie de caballo que se extinguió, y una forma de oso gigante también, entre otras. Lo cual solamente podemos conocer otra vez a través de los vestigios. Es una muela relativamente mediana de mamut que nos permite un poquito usarla también para platicar acerca de la vida, del desarrollo de estos animales que habitaron aquí, igual aproximadamente hace unos 10.500 años. De hecho, todavía ahí se menciona, está hablando, por ejemplo, de una antigüedad tentativa. Inicialmente se hablaba de 12.000, 15.000 años. O sea, nótese la amplitud, ¿no? De aproximadamente, y estamos hablando de 3.000 años de diferencia. Cuando ya se hizo una precisión más específica, bueno, se le dio una edad muy similar a la del hombre de Chimalhuacán. Ahora bien, utilizamos todos estos temas para platicarle particularmente a los niños, que luego suelen ser los que son más fácilmente asombrables, acerca de las dimensiones del animal, de las características físicas. Por ejemplo, te puedo platicar que nosotros hemos visto mamuts en las películas y vemos, a lo mejor nos imaginamos un mamut muy peludo con sus grandes colmillos. Y luego aquí podemos platicarles, por ejemplo, que los mamuts de la zona central del continente no tenían tanto pelo. ¿Por qué? Porque ya en la zona cercana al Ecuador hacía mucho más calor y los animales van evolucionando dependiendo de las necesidades del entorno en el que se desarrollan. En este caso, este tipo de mamut ya tenía mucho menos pelo, mucho menos grasa corporal porque no tenía que sobrevivir al frío. ¿Vale? Fueron evolucionando de esa manera. Y este es, por ejemplo, una muela de un mamut de la especie Columbia, que habitó la zona central del continente, ya en una zona mucho menos fría. Pues ya nos encontramos en la siguiente sala, que nos podrían explicar un poco más sobre estas piezas que podemos encontrar aquí. Muy bien. Esta sala está dedicada a la época prehispánica. La época prehispánica en el Entrenito, antes de la llegada de los españoles, también conocida como una época precortesiana. Y aquí tenemos también una serie de objetos que analizándolos podemos entender un poquito la vida de los habitantes originales del territorio. Tenemos piezas antropomorfas, tenemos tepalcates, tenemos malacates, tenemos piezas de cerámica, algunos elementos de metates, molcajetes, y lo mismo que en la sala pasada, elementos siempre hechos o por lo general de piedra, entendido de que muchos o la mayoría de las culturas prehispánicas no llegaron realmente a desarrollar el trabajo de los metales, que no fuera más que cuestiones de orfebrería, de joyería. No existían armas o instrumentos propiamente hechos de ese material. En ese sentido, existía una forma distinta de aproximar y resolver los problemas. Orejeras, hachas prehispánicas, y una cuenta de jade, elementos ya cuestiones ornamentales muy bellas, que también nos pueden inspirar a contarles un poquito del modelo de vida prehispánico y que la gente además pues se lleve esa imagen de belleza que tienen estas piezas. Claro, de belleza cultural, porque tal vez mucha gente pues no piense que se desarrolle tanta historia en este lugar, que bueno, todas estas piezas son donadas más que nada, ¿verdad? También todo lo que vamos a encontrar en este museo son donaciones. Esa es parte de la riqueza del museo. Te platicaba hace un ratito, tenemos un museo que es Chimaltonali, el espíritu del escudo, y el espíritu del escudo, es decir, del municipio, es a final de cuentas su gente. Y en ese sentido que a nosotros nos gusta pensar que tenemos aquí un tesoro que habla del espíritu de la gente.
y de aquello que muchas de estas piezas estuvieron muchos años en la casa de la abuelita y que incluso les costó muchísimo trabajo, incluso aunque tenían todas las buenas intenciones de compartirlo con la comunidad, aún así tenían una cierta resistencia, porque no solamente lo que vemos allá adentro era el rifle, que es viejo ya, sino es que era el rifle del abuelo, y como tal es una reliquia familiar. Desprenderse de eso también habla un poquito acerca de las historias de cada uno de los objetos. Ahorita voy de una manera muy somera, muy rápido, porque la invitación es a la gente que nos visite. Sí, claro. Y en ese sentido, pero cada uno de nuestros objetos, aquí por ejemplo tengo la mujer con niño, una figura de piedra de la Tlazolteotl, una diosa asociada a la fertilidad. Ese es un dato que a lo mejor tú ves el objeto y te encuentras el dato en Wikipedia y te quedas más o menos satisfecho. Pero además de la parte histórica, hay una parte emotiva en cada uno de nuestros objetos. No solamente del objeto en sí, sino de la historia de cómo llegó a Chimalhuacán, porque muchos de estos ni siquiera son, bueno, no todo fue creado aquí. Si tienes tiempo, te puedo platicar un poquito la historia de la Tlazolteotl. Claro, ¿por qué no? Vamos. Si empezamos por ahí, esta es la versión que yo escuché del director del museo, más o menos, en la cual se plantea que la Tlazolteotl esta figura de piedra, se encontraba en una casa, vamos a imaginar una casa rica en la Ciudad de México. Vamos a imaginar Polanco, vamos a imaginar algo así, en plan de esas casas antiguas y de mucho dinero. Sin embargo, estaban en un proceso de remozamiento, estaban buscando pues ya ponerla más moderna, a hacer trabajos de remodelación en esa casa antigua. Y esta se encontraba en un nicho muy similar a pero a 3 metros de altura. Cuando llegó el cantero, Lucas Sánchez, que fue quien nos donó esta pieza, se encontró con los albañiles que habían tomado esta pieza y estaban haciendo el movimiento como para tirarlo al cascajo. Es decir, esta pieza ya iba a dar a la basura. Con tan buena suerte y con tan mal tino, que no la tiraron al camión del cascajo, sino que cayó en la arenilla, lo cual protegió la pieza de que se dañara de una manera grave. El amigo Lucas, con ese ojo de artista, de ese ojo de persona que trabaja la piedra, inmediatamente reconoció que esto era algo valioso. No necesariamente estamos hablando de una cuestión económica, que sí, son cuestiones invaluables, pero más bien por una cuestión de belleza, de significancia emotiva. Y entonces preguntó, ¿esto qué? ¿Es basura? Y todo el mundo le dijo, sí, ya lo van a tirar. Entonces él, con ese afán de conservar, pues lo envolvió en unos costales estos de cemento, estamos hablando de que era una obra, lo amarró con unos mecates y se dispuso a continuar su jornada hasta que ya en la tarde noche, viniendo desde la Ciudad de México, todo el camino a Chimalhuacán, trayendo la piedra, la colocó en su casa muy contento bueno, ya tengo una pieza, ya tengo algo bello para adornar mi hogar. Al día siguiente se fue a trabajar y no había dado 2 pasos dentro de la obra cuando se encontró el capataz en una actitud ya beligerante, esperándolo, ¿no? El capataz, muy ufano, le dice, oye, que te llevaste una pieza de tales características así, así. Y el cantero responde, pues sí, pues por supuesto, pues me dijeron que ya era basura. Lo cual responde el capataz, no, me la traes de regreso porque la voy a pedir al jefe y el bronca que nos metemos. Cosa que por supuesto no era cierta porque ya iba para la basura. Más bien es que el capataz ya le había echado el ojo también y quería hacérsela para sí mismo. Termina su jornada Lucas, regresa a su casa y ya bastante enojado, bueno, pues ya la traje y ahora tengo que llevarla hasta allá, y molesto porque es consciente también de que le están viendo la cara. Se acuesta, la prepara, se acuesta a dormir, ni siquiera se termina su café, pero no puede conciliar el sueño, está molesto, está inquieto. Y decide, en un momento de brillantez o desde otra perspectiva, a lo mejor se debiera haber dado cuenta desde antes, dice, bueno, ¿qué onda? Pues yo soy cantero. Se sale del cerro, se pone a buscar una piedra de unas características más o menos similares y se pasa una buena parte de la noche trabajando en una réplica de la pieza. La avejenta un poquito con tierra, con hojas, nada más como para que dé el gatazo de que va para que dé el símil de la pieza original,
y entonces la envuelve en los mismos costales que en los que había traído la original, y al día siguiente se la lleva al trabajo. Cuando se encuentra el capataz igual ya está así ansioso, esperando, ¿no?, que le traigan lo que es suyo. Lo cual resulta en que el cantero le entrega la pieza, el capataz inmediatamente la desenvuelve y dice: ah, mira qué bonita, qué padre, qué esto, qué lo otro. Habla acerca de la belleza, del buen trabajo, sin imaginar, por supuesto, que es la réplica que hizo el cantero. Y todavía, échale ganas, Lucas, a ver si un día de estos tú puedes hacer algo como esto. Y ahí termina la historia. Hablando, y lo que te comentaba, no es solamente el objeto y su historia, la parte histórica de darte datos, es también contarte la historia de cada uno de los objetos, de cómo llegaron aquí y de qué significan para su gente. Sí, y así es, amigos. Ustedes dense la vuelta, en serio, que es muy diferente verlo, como bien comentaban, en internet, a verlo de frente y poder observar más de cerca la historia, como la que nos acaban de contar. Así como esta, muchas piezas tienen su historia de fondo y que sin duda muchas tienen el valor más allá del histórico, también sentimental para algunas de las personas que han donado estas piezas. Ahora nos encontramos en esta sala de la colonia y pues nos van a comentar un poco más qué podemos encontrar aquí. Muy bien. Esta sala de la colonia inicia en un proceso histórico en el cual la época prehispánica ha terminado con la llegada de los españoles, inicia un proceso de conquista, y en ese proceso de conquista es muy interesante de explicar, porque ocurren muchísimos fenómenos simultáneamente. Les hablaba hace ratito del tema de la República de Indias, por ejemplo, pero también les puedo contar acerca de cómo la mayor parte de los habitantes de todo el continente fallecieron debido a las enfermedades que traían los europeos, lo cual provocó que los sobrevivientes de aquel apocalipsis para ellos empezaron a mezclarse con sangre española. No solamente por una cuestión, digamos, incidental o circunstancial, sino porque los propios españoles fomentaban el hecho de que sus propios súbditos se mezclaran su sangre con los nativos. Esto debido a que, desde la perspectiva de la corona española, ellos veían a los indios como súbditos de la corona española, y por tanto, de una manera un poco tramposa a lo mejor, como también con ciertos derechos. Muy diferente, por ejemplo, del proceso de colonización que se dio en lo que ahora son los Estados Unidos, en donde ahí la estrategia, la derechera era: los indios son los enemigos y vamos a exterminarlos. Aquí no, aquí ocurría que vamos a protegerlos, vamos a mezclarnos con ellos. Por supuesto, insisto, muy tramposamente, porque todo era con la finalidad, por supuesto, de buscar recursos. Y el proceso de la colonia está explicado de una manera histórica, pero también con ciertos objetos, y en lo particular, ya hablando de la colonia en Chimalhuacán, como el paso del tiempo, como la percepción del territorio y los recursos que existían en este espacio y que fueron de interés para los conquistadores europeos. Claro. Tenemos ya cuestiones documentales, algunas planchas. Estas son planchas de par. Interesante, mucho cuando se lo explico, de repente un niño me pregunta: ¿dónde va el cordón? ¿Dónde se van a hacer la luz? No, por supuesto que no. Estas se colocaban en una nafra con carbón, con algún material que pudiera elevar la temperatura. Se tomaban con un trapo y se iban utilizando. Se iban enfriando, por supuesto, no podían mantener la temperatura. Por tanto, tenías que usar siempre dos al mismo tiempo. En lo que tú usas una, la otra está en el fuego. Y la vas cambiando, Para acelerar el proceso. Claro. Planchas de par. Algunos documentos. Este es un libro del registro civil de 1868, hablando de temas de nacimientos, de funciones, de bodas. Y por otro lado, un documento que es de carácter arancelario, es decir, es hacerle saber al pueblo que tiene que pagar impuestos por tales condiciones y tales características. Interesante también, al principio de todo el texto dice: Juan Francisco Javier Venegas de Saavedra, Rodríguez de Arenza, Gómez, Mora, Pacheco, Daza y Maldonado, caballero de la Orden de Cleopatra, teniente general de los Reales Ejércitos, virrey, gobernador y capitán general de esta presidente de su Real Audiencia, superintendente general, subdelegado de la Real Hacienda, Minas, Azogues y Ramo de Tabasco, juez conservador de presidente de la Real Junta y subdelegado general de Correos en el mismo reino.
todo el título, enorme. Y luego dice, Ayamu Yortachihuitlia, Intostlacatzin, rey de Fernando VII, Aoitescantinguit, está en náhuatl. ¿Por qué? Porque tú lo tenías que leer, pero los habitantes a lo mejor todavía no hablaban o no tenían interiorizado otro idioma. Por tanto, les tienes que hablar en su idioma para hacerles saber que tienen que pagar impuestos. Con precisión, y eso sí te soy sincero porque no conozco el idioma, no sabemos exactamente qué dice, sino nada más en formas muy generales. Pero bueno, otro dato interesante, que está fechado el 5 de octubre de 1810. Apenas unas semanas antes del inicio del proceso de independencia de México. Tiene bastante historia y es el documento original. Este es el documento original. Muy interesante. Ustedes también lo pueden ver viniendo al museo, ya lo saben. Ya nos encontramos en esta área que podemos observar, tiene que ver con Chimalhuacán. ¿Qué nos puede contar de esta muestra que podemos observar a nuestras espaldas? Como les contaba en alguna sala anterior, la vida común, el día a día de la gente estaba estrechamente ligado a su relación con el cerro, con el lago. El lago les proporcionaba sustento. Había ciertas variedades de peces que se podían pescar, el aguautle, pero también era un lugar propicio para que aves provenientes típicamente de, por ejemplo, pato canadiense, en sus procesos de migración al sur y nuevamente al norte, hicieran paso aquí en Chimalhuacán, lo cual le daba la oportunidad a los habitantes locales de cazarlos y también de recibir una época de sustento de ellos. Y tenemos algunos animales disecados que nos quieren ejemplificar un paisaje de cómo se podían, de una manera así muy simbólica, percibir la vida cotidiana. Tenemos una fotografía, de hecho es un montaje realizado con múltiples fotografías que tenemos aquí en el museo, y elementos propios de la cacería y de la pesca. Rifles, escopetas, señuelos, elementos de la agricultura, alguna coa. La armada, un instrumento de cacería de aves, pero de manera a gran escala. A lo mejor si con una escopeta podías abatir uno o dos, con una armada, con todo el complejo sistema que tenía, podías aventar 80, 90, 100 aves al mismo tiempo. Estamos hablando de un dispositivo que disparaba cañones en fila y en batería simultáneamente, y que luego las aves que salían volando tenían una segunda tanda de disparos que abatían las que se trataban de escapar. Y además un elemento sociocultural muy interesante, una costumbre local. Hablaba de que los armaderos, aquellos que hacían la armada, o que hacían el montaje de la armada, estamos hablando de tubos de metal taponados por un lado con pólvora gris o pólvora cruda, y luego metiéndole algún instrumento que les servía para disparar. Todo eso tenía que colocarse en hilera uno por uno y siempre con mucho cuidado de que no se humedeciera, porque si se humedecía uno y como funcionaban en batería, si fallaba uno, fallaban todos. Lo cual implicaba un arduo trabajo, un trabajo muy detallado de estar en la orilla del lago, en la humedad, en el sol, trabajando 1 o 2 días de corrido para hacer todo este proceso. Al final terminaban agotados. Ellos en el último paso, que era jalar una especie de lazo de mecate para activar un percutor que encendía la chispa, que activaba todo el mecanismo, se terminaban sentados en el suelo y daban por terminar su trabajo. Pero resultaba que en este momento ahora había que recoger los patos muertos, no se pueden quedar ahí. Y entonces la gente, el poblado, al escuchar que había tronado la armada, el sonido estridente que se escuchaba por todo el cerro, salían de sus casas sabiendo que había tronado la armada y iban a buscar los patos. Y es un acuerdo social muy, muy bello, muy interesante, porque no solamente es cuestión de, bueno, pues voy y lo hago ya, sino que además, ¿y yo qué gano? Existía un acuerdo que decía, no escrito en ningún lado, no es una ley, es un acuerdo un acuerdo tácito, que se fue heredando con el paso del tiempo, que decía, si yo me encuentro un ave muerta, la agarro y se la llevo al armadero. Esa es su parte, es su trabajo. Si yo me llego a encontrar un ave que está herida, pero que no puede volar porque le dieron una pata en un alo, lo que sea, esa ya me la puedo quedar yo. Y es una manera muy interesante de compartir el trabajo, de compartir también los recursos. El tronar la armada no era algo que ocurriera todos los días, sino en épocas muy particulares del año y en ocasiones especiales. Tenemos otra serie de animales.
alguna lluvia de tierra, comixle y parafernalia propia del trabajo de la vida en el siglo pasado. Claro, ahora sí que en esta sala podemos recibir un panorama de cómo fue Chimalhuacán en cuestión de qué actividades realizaban, ¿no? En esta cuestión, cuando todavía inclusive había lago, como podemos observar en la imagen. Ya nos encontramos en esta otra parte del museo y podemos observar algo muy tradicional de Chimalhuacán y que todavía se puede observar en la actualidad, como lo es el carnaval. ¿Qué nos puede explicar sobre esta zona y todos los objetos que logramos observar? El carnaval es una de las tradiciones más antiguas, más arraigadas en la psique de la gente, del habitante de Chimalhuacán. Las razones son muchas. A final de cuentas es una forma de liberarnos del estrés de la vida cotidiana, de transfigurarnos, de dejar de ser Javier, el obrero que se va a trabajar a la Ciudad de México, para ser un charro, para ser otra persona y para liberar todo aquello que vamos acumulando. Históricamente tiene temas muy interesantes. La vida en el siglo pasado era muchísimo más difícil de lo que nosotros podemos imaginar. Por supuesto, todos tenemos nuestras dificultades, pero para el habitante de Chimalhuacán solamente existían los domingos para ir a misa y la única oportunidad que tenían realmente de ser libres eran las ferias en las que estaban permitidas, condenadas de alguna manera por el patrón, por la iglesia. Y en ese sentido era una ocasión muy importante para ellos. Ese espíritu de libertad, de libertinaje, incluso de desorden, ha pasado a las nuevas generaciones y se ve reflejado en la tradición del carnaval. Una tradición muy bella en la cual hombres y actualmente mujeres se disfrazan, se ponen estos atavios, estos trajes de charro, y que por sí mismos pueden ser muy bellos, pueden ser muy saturados, muy agarrados, pero que nos hablan también, que inevitablemente siempre nos hablan acerca de una cantidad enorme de trabajo. El traje de charro tiene características particulares. Todo aquello que ustedes ven dorado, plateado, es hilo de oro y hilo de plata, auténticos, traídos desde Francia. Lo cual ya por sí mismo les da un valor, hace que los trajes sean muy costosos, muy pesados. Y todo el tema acerca del tipo de traje, de lo exagerado de repente del ornato, es intencional. Es la búsqueda y es una forma de rebelión. Hay múltiples historias que se pueden contar acerca del carnaval, múltiples interpretaciones. Ni siquiera te podría contar, por ejemplo, el origen del carnaval como tal, o de quién lo trajo, quién puso la música, porque existen N cantidad de versiones. Pero sí, desde un panorama genérico, te podría decir que en principio el carnaval surgió como una especie de burla a las fiestas europeas. Ahora bien, decía, los trajes son de oro y de plata, los ven muy costosos, muy pesados, pero el traje femenino se ha ido adaptando con el paso del tiempo. El traje de masculino también ha ido cambiando, pero el cambio ha sido menos grave. Para empezar, porque en un principio no se permitía que las mujeres bailaran en el carnaval, era mal visto. Entonces, poco a poco la mentalidad de la gente fue cambiando y fueron permitiendo que las mujeres participaran en el carnaval, pero ahora solamente lo permitían si es que eran señoritas, es decir, una mujer casada ya no podía bailar. Y ese tipo de reglas arbitrarias, muchas de ellas todavía persisten en la tradición y en el pensamiento colectivo. Ahora, el carnaval es una fiesta que es libertad, es belleza, pero también es música. Y en ese sentido, el carnaval siempre va acompañado de una orquesta que va tocando la música, que además es una elección personal, una elección de la agrupación, en el que cada uno tiene una identidad. Por ejemplo, cada uno de los charros y cada una de las comparsas eligen un tema para su comparsa, para su agrupación, y los trajes se desarrollan pensando siempre en ese interés particular. Esto también nos sirve solamente de ejemplo para ver los instrumentos típicos de la música que se ha desarrollado en el municipio y que va evolucionando constantemente, y también algunas de fotografías que nos hablan un poquito de cómo también se ha ido desarrollando este tipo de música. Claro. Como les comentaba, está basada muy en el fondo en música europea, hablando ya de las cortes francesas y ya posteriormente y con cierta
prevalecencia de aire europeo, que se fue ido adaptando, se iba modificando, pero que todavía mantienen un cierto cariz, que no es tan propio de la región, pero que nos hemos hecho propio, lo hemos hecho nuestro también. Claro, y eso es muy interesante. Aquí podremos ver todas estas reliquias, básicamente podríamos decirle que muestran toda la cultura que es Chimalhuacán. Ya nos encontramos en la última sala de este museo, donde podremos observar el deporte que es muy importante en este municipio, recalcando que ha habido deportistas representativos de esta localidad. ¿Qué nos puede comentar sobre esta sala? Muy bien. La intención de esta sala, más que buscar propiamente el reconocimiento de deportistas destacados, es también hablarnos un poquito de la historia del deporte también en este municipio. Tenemos una colección de preseas, de galardones que han obtenido algunos deportistas locales. Sin embargo, son una cantidad mínima en comparación con todo el éxito que han tenido los deportistas en Chimalhuacán. Lo más interesante de estas salas, por lo menos en lo particular lo percibo yo así, es la antorcha olímpica. Una antorcha olímpica que en las Olimpiadas de México 68 pasó por Chimalhuacán y aquí se quedó. De todo este proceso que todos hemos visto en la televisión, en las películas, de que van corriendo con su antorcha, que la van a pasar de un lado a otro, en realidad es un proceso complejo en el que, por ejemplo, estaba en Teotihuacán. Y en su camino a la Ciudad de México pasó por el municipio como parte del trayecto y están transfiriendo el pebetero constantemente y uno de ellos se quedó aquí. Esto fue donado por el señor Porfirio Valverde, que fue parte de los que cargaron la antorcha, y tenemos alguna fotografía con sus escoltas como un evento, un acontecimiento interesante que en su momento se le dio cierta importancia. También elementos de parafernalia. Ya en otro de los deportes uno de los deportes de los espectáculos es algo complejo de definir, la tauromancia. Tenemos algunas capas de torero, algunos trajes y parte de la parafernalia que se utilizaba en esta expresión, vamos a llamar una expresión artística. Claro. Insisto, muy complejo, algo que ya en realidad ya no ocurre aquí, pero que sí no deja de ser parte de nuestra historia. Claro. Por otro lado, en este muro, como les platicaba muy en un principio, eso nos sirve de muro testigo para poderle explicar a la gente, para poder mostrar el interior de los muros, que no hay varilla, que tiene una estructura de adobe y de argamasa, y que nos da pie también a hablarles acerca de todo el resto de las actividades que se llevan al museo. Ahorita las circunstancias son complejas, el tema de la pandemia ha limitado mucho nuestras capacidades de atender a la gente. Por un lado, durante un largo periodo el museo estuvo cerrado, sin embargo siempre se le estuvo dando un mantenimiento adecuado, y ahora que hemos abierto nuestras puertas, buscamos tener un máximo de un 30% de nuestra capacidad para mantener las medidas sanitarias adecuadamente, y eso de repente complica ciertos de las actividades en el museo. Por un lado, y típicamente se ocurrían exposiciones temporales cada 2 o 3 meses, para abrir, para darle un nuevo tema de interés a la gente que nos visitara, que no sea algo de vine una vez y pues nunca vuelvo a ir porque ya fui. Siempre hay algo nuevo que ver en el museo. Típicamente tenemos exposiciones, presentaciones de libros, conferencias, un ciclo de cine, tenemos obras de teatro, tenemos una enorme cantidad de actividades, siempre buscando darle un refresco y permitir que la gente se siga interesando por este museo, que además yo te conté solamente un par de historias de cada uno de los objetos que nos fuimos encontrando en las salas. Sin embargo, cada uno de los guías, por su experiencia, por el enriquecimiento que ha tenido, por los años que lleva trabajando aquí, tiene un estilo distinto, y puedes tener un recorrido conmigo y es de una manera, pero cuando te da uno de mis compañeros, una de mis compañeras, te va a dar una historia distinta, un cierto enfoque en otros temas que siempre pueden enriquecer tu visita al Museo Chimalhuacán. Recuerden venir a este museo. Preguntar también qué horarios tienen. El museo abre sus puertas de martes a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. La única anotación que hacer es que normalmente el último grupo lo permitimos que acceda a las 4:30, debido a que, bueno, para que te dé tiempo de ver las piezas, de que tengas un recorrido digno, se necesita por lo menos una media hora mínimo.
Si te vas con un guía, si tienes interés, te puedes pasar aquí todo el día. Pero depende un poquito de tus intereses. Claro, así es amigos, ustedes pueden venir, pues tal vez ahorita con su mamá, su papá o solamente ustedes a darse una vuelta y recuerden que estamos recibiendo muy poca gente en este museo, ¿verdad? Por la cuestión pandemia. En términos de capacidad máxima, estamos solamente al 30% de nuestra capacidad. Sin embargo, eso no demerita la invitación a tu audiencia a que nos visite. Son bienvenidos siempre y esperemos verlos pronto por aquí. Les agradecemos que nos hayan visto en esta ocasión y como siempre agradecer por su tiempo al coordinador de este museo, Miguel Ángel Franco, que nos destinó bastante de su tiempo para contarnos un poco de este museo y obviamente para invitarlos a ustedes a que vengan a este museo. Les agradecemos que nos vean y recuerden que su amigo y servidor Karim Blanquet, nos vemos en el próximo video.